Hola, mi nombre es Maritrini Soto Cortés, soy estudiante de tercer nivel de la carrera de Bachillerato en Orientación de la Universidad Nacional de Costa Rica. Por medio de este video hablaré sobre las técnicas de comunicación verbal. ¿Qué son técnicas de comunicación verbal? Las técnicas verbales constituyen algunas de las estrategias utilizadas durante el proceso de la entrevista y se emplean en el doble papel que tiene el entrevistador, el de receptor y el de emisor de mensajes. La fuente 2002 expresa que no se trata de hablar, sino de comunicar, es decir, que lo que obre en la mente y el corazón del emisor pase de alguna manera al receptor. Solo entonces ambos participarán en una comunidad de contenidos. En cualquier situación, el que sabe comunicar destaca sobre el común, la imagen propia, la de la institución que representa y la del mismo mensaje que se ponen en juego a la hora de tomar la palabra. Técnicas no directivas o de escucha. Estas técnicas tienen como fin animar al entrevistado a que se exprese de forma abierta sobre aquello que desea comunicar y mostrarle que se le escucha atentamente. Consideraciones para ampliar estas técnicas de escucha no directivas: dar respuestas tanto verbales como no verbales que sean congruentes, no repetir los mensajes utilizando exactamente las palabras del entrevistado, evitar empezar siempre los mensajes de la misma manera, permitir que el entrevistado confirme el mensaje enviado, rectifique o rechace, emitir mensajes no verbales que también transmitan que se está prestando atención y se comprende. Paráfrasis o reflejo del contenido. En la paráfrasis, el entrevistador repite con sus propias palabras el contenido cognitivo del mensaje del entrevistado. Según diferentes autores, la paráfrasis tiene como objetivo transmitir al entrevistado a que hemos entendido el significado central de su mensaje, facilita la ordenación y expresión del pensamiento del entrevistado al permitirle escuchar como otra persona lo percibe, centra la atención sobre el contenido cognitivo de su mensaje, facilita la comprensión por parte del entrevistador del mensaje y permite la comprobación de si se le ha entendido de forma correcta. Esta herramienta incrementa la empatía. Reflejo de emociones o sentimientos. Se centra en el contenido emocional manifiesto del mensaje del entrevistado. No se trata de interpretar o especular las emociones, sino de hacer énfasis en las emociones que expresa de forma directa en el mensaje. Esto permite comunicar al entrevistado que se han comprendido adecuadamente las emociones asociadas al mensaje verbal y se facilita un mayor conocimiento y expresión emocional por parte del entrevistado, según Cormier 2009. Sin embargo, no se recomienda emplear demasiados reflejos porque puede inducir al cliente a refugiarse en los sentimientos, de modo que no se centre en manejarlos. Nos recomienda Nelson Jones 2005. Resumen o recapitulación. No se trata de una repetición exacta empleando las mismas palabras del entrevistado, sino de una recopilación de los aspectos más relevantes que se han tratado. Esta técnica se puede emplear en diferentes momentos de la entrevista, dependiendo de su propósito. Se puede utilizar al inicio de la entrevista, por ejemplo como un resumen de la sesión anterior, durante la entrevista para cerrar una parte o para comprobar que se ha entendido correctamente lo último que se ha hablado, y para finalizar una entrevista. Modos de usar el resumen implicando al entrevistado: pedir al entrevistado que resuma el mismo lo comentado, emplear pausas durante el resumen que permitan al entrevistado manifestar su acuerdo o desacuerdo, preguntar al entrevistado al final del resumen si considera que este ha sido preciso, o emplear expresiones informales para introducir el resumen. Clarificación. Esta técnica consiste en comprobar que se ha comprendido correctamente el mensaje del entrevistado. Tipos de clarificación. Incluye una aclaración o repetición de lo dicho. Incluye una afirmación y una pregunta cerrada para comprobar que hemos comprendido correctamente el mensaje. Incluye una pregunta doble o con alternativas de respuesta. La clarificación se emplea cuando el entrevistador no está seguro de haber comprendido bien el mensaje, con el objetivo de que tanto este como el entrevistado aclaren las características precisas del mensaje e identifiquen el problema. Autorrevelación. Es una estrategia compleja y flexible que consiste en la revelación por parte del entrevistador de información demográfica
o de experiencias personales. El uso de la autorrevelación es delicado y no todos los autores lo recomiendan. Por ejemplo, es un trabajo de revisión sobre el papel de la autorrevelación en el contexto de la terapia o sesión. Se concluye que su uso debería ser muy limitado y se descarta su empleo por parte de principiantes. A nivel personal, pienso que esta técnica se debe utilizar lo más limitado posible para no involucrar datos personales con el cliente y no perder el enfoque de la entrevista y el entrevistado. Inmediatez. Implica utilizar la técnica de la autorrevelación o del reflejo, pero centrada en lo que está sintiendo o está ocurriendo en un preciso momento de la entrevista, en el aquí y ahora de la relación, precisamente para evitar que tal relación se desvirtúe. Técnicas directivas o de influencia. Se trata de respuestas activas que parten de la hipótesis del entrevistador y por tanto están centradas en su propio punto de vista o marco de referencia. Indagación, sondeo o uso de preguntas. Una de las estrategias verbales indispensables en el contexto de la entrevista es la de hacer preguntas, indagar sobre el entrevistado. Preguntas abiertas requieren una respuesta de más de una palabra. Facilitan la respuesta del entrevistado al darle la oportunidad de que comente el problema o situación con sus propias palabras. Las preguntas cerradas admiten únicamente respuestas específicas, por ejemplo, tipo sí o no o un dato concreto. Interpretación. Es una intervención verbal a través de la cual se identifican, desde el punto de vista del entrevistador, conductas, patrones, objetivos, deseos y sentimientos que se han sugerido o estaban implícitos en el mensaje del entrevistado o que no son conscientes. La interpretación es una técnica compleja, por lo que se recomienda prudencia a la hora de emplearla. Encuadre. A menudo se considera que esta técnica se relaciona con la interpretación, en la que el entrevistador trata de que el entrevistado vea el mundo de modo diferente, desde una perspectiva más adaptativa, pero sin hacer explícitos procesos implícitos o no conscientes. Por ejemplo, un joven que se acaba de independizar interpreta las llamadas de sus padres como una forma de controlarlo y como una falta de confianza en su capacidad para manejarse solo. El encuadre podría consistir en presentarle un modo alternativo de interpretar esta situación, por ejemplo, como la forma que tienen sus padres de manifestar que se preocupan por su bienestar y que puede recurrir a ellos para lo que necesite. Confrontación. Esta técnica consiste en poner de manifiesto alguna contradicción en el discurso o conductas del entrevistado, áreas en las que se puede dar la incongruencia, los contenidos del discurso, el contenido del discurso y la voz o mensajes corporales, entre dos comportamientos o mensajes no verbales, entre el contenido del discurso y la conducta, entre el propio punto de vista y el de otro, entre el mensaje verbal y la evidencia. Afirmación de capacidad. En esta técnica, el entrevistador comunica al entrevistado su capacidad habitual para realizar una determinada actividad. Se recomienda ampliarla únicamente cuando el entrevistado haya comunicado su deseo de llevar a cabo la actividad y cuando el entrevistador tenga la seguridad de que el cliente tiene las habilidades necesarias para ello. Información. Esta técnica consiste en presentar información durante la entrevista sobre algún aspecto relevante para el entrevistado, temas sobre los que informar, información específica, enseñar conceptos o modelos o dar malas noticias. Instrucciones. Consiste en dar las pautas sobre cómo realizar algo. El objetivo de las instrucciones está centrado en enseñar, proporcionando la información necesaria al entrevistado en realizar o dejar de realizar una determinada tarea o conducta. A la hora de dar las instrucciones, se recomienda utilizar un lenguaje sencillo y adaptado a las habilidades del entrevistado y proporcionar instrucciones específicas, explicando de forma explícita lo que se pide al cliente que haga e indicando cada uno de los pasos de forma detallada. Técnicas de oratoria. En el curso de oratoria impartido en el 2021 por González Cese en el proyecto de cursos participativos de la Universidad Nacional de Costa Rica, se explicaba 3 puntos importantes para tomar en cuenta durante la expresión verbal. Serían la postura, la voz y la respiración, además de técnicas y métodos para lograr una oratoria adecuada, como la articulación. Pronunciar con claridad. La buena articulación permite que los demás entiendan lo que decimos y contribuye a que lo tomen en serio.
Pronunciación. Esto logra que el oyente centre su atención en el mensaje y no en los errores. Fluidez. Hablar de modo que las palabras y las ideas broten con facilidad y naturalidad. Uso adecuado de pausas. Sirven para resaltar los puntos principales. Énfasis. Realce con la voz y con las expresiones de manera que el oyente capte fácilmente las ideas comunicadas. Volumen adecuado. Hablar con la suficiente intensidad de la voz. Tomar en cuenta el contexto en donde se expresa. Modulación. Variedad del sonido de la voz, cambios de volumen, ritmo y tono. Por último, mostrar ademanes y expresiones faciales, contacto visual, naturalidad y aplomo. Principales aprendizajes. Entender que la comunicación es importante, como menciona Jagoszewski 2001, la comunicación es un proceso, una secuencia de pasos, forma parte de la relación humana. Comunicamos nuestra visión de la realidad y no la realidad misma. Al comunicarnos pretendemos influir en los demás e influimos en los demás, y esto nos permite tomar la importancia de aprender técnicas de comunicación para expresar de una forma más adecuada las ideas o pensamientos que deseamos transmitir, además de comprender mejor el mensaje que otros emitan. Para concluir, debemos entender que los orientadores posibilitan que el cliente pueda hablar de sus problemas sabiendo que están a salvo de otros oídos, expresando los sentimientos vinculados con dichos problemas y ayudándoles a inventar planes o estrategias para tratar de dar soluciones. Para lograr estos objetivos como orientadores, debemos saber cómo comunicarnos para lograr una expresión y confianza mayor con el orientado, guiarle sin aconsejar y comunicarle correctamente el rol del orientador y que sus decisiones serán tomadas únicamente por él o ella. Acá finaliza el video. Cualquier comentario o retroalimentación será de gran gusto recibirla para seguir mejorando de manera profesional. Gracias por la atención brindada.